Paz. Alberto Borea Odría nos acompaña a estas horas de la noche, destacado constitucionalista, para analizar desde su punto de vista jurídico y político el momento crítico que vive nuestro país. Señor Alberto Borea, un gusto saludarlo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Encantado, gusto de estar con ustedes y con toda tu audiencia. Una nueva crisis se ha originado, señor Alberto Borea. Cuando pensamos que ya no podemos caer más, seguimos, ¿no? Cavando fondo siempre. Esta vez desde el Congreso de la República, como usted bien sabe, pues estos audios del señor César Acuña originaron pues la caída de la señora Lady Camones, y el día lunes se va a definir pues quién preside nuevamente esta mesa directiva. Pero ¿qué interpretación le da a esta arista de la crisis que tiene el país? Bueno, la interpretación más real es que hay una total falta de preparación para participar en la actividad política, cosa que se agravó muchísimo con las notas o con las leyes o con las normas que fueron promulgadas en la época de Vizcarra a iniciativa de la denominada Junta de Notables, que llevó, por ejemplo, a que no se pudiese presentar al Congreso los parlamentarios que en ese momento estaban en funciones, y con eso naturalmente despojaron al Parlamento de la posibilidad de una presencia de personas que tuvieran una experiencia que pudiesen conducir mejor a este poder del Estado. Hay que recordar que la no reelección tiene sentido cuando las personas que efectivamente están en un cargo pueden utilizar ese cargo y especialmente los recursos de ese cargo con, digamos, total, digamos, desaprensión para poder hacerse propaganda, para poder realizar campaña, etcétera, cosa que no es el caso de los parlamentarios. Lo que ha sucedido es que hemos tenido y tenemos ahora un parlamento de gente normalmente digamos, improvisada, que se ha inscrito en cualquier partido por cualquier razón, y finalmente en la primera de bastos salen corriendo. O sea, nosotros tenemos gente que incluso la podemos entender como preparada desde el punto de vista personal o algo preparada desde el punto de vista personal, pero que a la hora de participar en el proceso político ya no tienen esa preparación, en ese campo falla. En todo caso, por ejemplo, sacrificaron en el propio partido del ciudadano Acuña, tú tienes que la doctora Echaí, sin ninguna duda, digamos, es una persona preparada en materia jurídica, ha sido una fiscal, en fin, y el general Quiabra seguramente ha sido muy preparada en el tema de armas, pero decir ahora que no sabía con quién estaba tratando cuando estaba con el ciudadano Acuña, y cómo un partido sin ningún tipo de norte ideológico o de sustento doctrinario puede llevar adelante un país, y que sale por una cuestión de conciencia, te dice a las claras pues cómo han sido estas últimas elecciones, ¿no? Claro que sí. Finalmente entonces sacrificaron a Lady Camones tras la revelación de estos audios. Sin embargo, o sea, ya la sanción política está dada, mal que bien ya se dio. El día lunes se decide la suerte también del Congreso. Pero desde el otro campo ya político electoral, el señor César Acuña y todos los voceros que está sacando en estos momentos, varios voceros, increíble, pues están manifestando de que allí no hay nada ilegal, que no hay absolutamente nada ilegal. Pero bueno, todos hemos escuchado y de manera clara, o sea, acá no hay que, pues que no se escucha bien el audio, ahí se escucha claramente que el señor César Acuña le da órdenes a la señora Lady Camones, entonces presidenta del Congreso, que saquen una ley, en este caso de Alto Trujillo, para convertirlo en distrito, y porque eso lo iba a favorecer en votos, por lo tanto en su candidatura al gobierno regional de La Libertad. Solo ese extracto ya de por sí es mínimamente cuestionable, pero también pues linda perfectamente con una investigación que ya está llevando el Ministerio Público adelante. De ahí a que cómo vaya a decir el Ministerio Público, pero ya de por sí es criticable. ¿Qué análisis le da a usted?
Yo lo veo criticable desde un punto de vista político, pero no lo veo verdaderamente delictual. Fíjate tú, ponte tú en el caso de Cerrón, o ponte tú en el caso de Castillo, ponte tú en el caso de Bermejo, ponte tú en el caso de todas estas personas que están en posiciones extremas. ¿No crees que cuando calculan en que dan bonos o que regalan cosas, están pensando esto me va a favorecer a mí o digamos esto de alguna manera va a tener algún beneficio sobre mi gestión? O sea, esa es una cuestión, digamos, que naturalmente no puede ser el norte de quienes están en la actividad política, porque el norte de quienes están en la actividad política debe de ser que el conjunto, que la sociedad marche mejor. Pero digamos, a lo largo del tiempo tampoco es una cuestión de decir, digamos, por esta razón estamos en una circunstancia en que hay que cortarle la cabeza a fulano o a sutano. O sea, digamos, Acuña es un personaje muy cuestionado, yo mismo lo cuestiono constante y permanentemente, precisamente porque utiliza fundamentalmente como arma de consolidación de una organización política el dinero, cosa que además ya lo conocemos, y el interés personal que él tiene sobre la marcha de la actividad política. Y es así como él junta a las personas a las cuales reúne al interior de su partido. Todos los que están en su partido, no diré todos porque eso es una exageración, pero casi todos los que están en su partido tienen algún tipo de interés que no solamente es un interés nacional, o te diría que no principalmente es un interés nacional, sino es un interés de cómo llegar a una determinada posición. No tienes tú, hay un pensamiento socialdemócrata, un pensamiento social cristiano, un pensamiento liberal, un pensamiento socialista, no tienes ningún tipo de pensamiento, en realidad lo único que tienes es el interés de estar en el poder, ¿no? Y eso verdaderamente choca, colide con aquello que, digamos, decía Max Weber, en la política hay dos tipos de personas que están en ella, los que viven de la política y los que viven para la política. Y mucha gente que se pone ahí se pone porque quiere vivir de la política y no porque quiere vivir para la política. El que vive para la política es precisamente una persona que tiene buenas intenciones, que tiene ideales, que sacrifica su tiempo, que sacrifica sus recursos y que ingresa a una comunidad en donde va a tener algo que decir y donde va a tener algo que aportar para el beneficio del país. Aquí el que entra, me imagino yo en el caso de Acuña, a ver de qué manera obedece, de tal forma que él se puede comportar como una suerte de capataz de una hacienda antigua, que es la manera como lo escuchamos comportarse permanentemente, ¿no? Efectivamente. Bueno, este caso ya está en el Ministerio Público y también en el Jurado Nacional de Elecciones. Veremos qué resuelve. Sin embargo, el día lunes, señor Alberto Borea, el día lunes se va a tener que decidir quién preside la mesa directiva del Congreso. La izquierda ya tiene sus candidatos, se habla de Vladimir Cerrón, se habla de Bermejo, en fin, o sea, ya tienen sus candidatos. La oposición, la que se llama oposición, también está ahí deshojando margaritas. ¿A quién proponen? Va a ser una decisión trascendental para el país quién finalmente se queda como titular del Parlamento, porque todo lo que pueda desencadenarse en las próximas semanas en el país, señor Borea. Efectivamente, tienes razón. Sería absolutamente trágico que junto con tener, digamos, de la manera como obtuvieron el Poder Ejecutivo con solo 10% de los votos del país, como lo hemos recordado en tu programa una cantidad de veces, hoy día en razón de este tipo de carambolas, digamos, fortuitas, publicitarias, o de la propia torpeza de los autores, de los actores del proceso, termine, digamos, también haciéndose del poder legislativo, cuando justamente lo que el país necesita es, digamos, un contrapeso firme para evitar que el ciudadano Castillo siga haciendo la cantidad de trapacerías y la cantidad de dislates que comete, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la falta de competencia para gobernar una nación o para poder conducir un país, sino también desde la propia falta de ética. Nosotros hemos sostenido que el ciudadano Castillo hace tiempo pasó ya
la barrera de la incapacidad moral permanente, ¿no? Permanente porque permanentemente se están descubriendo cosas que él vino haciendo y sigue realizando, digamos, que lo ponen en una circunstancia en que a cualquier otra persona que no tuviese el fuero presidencial ya le hubiese, digamos, significado algún tipo de sanción, ¿no? Seria, ¿no? Correcto, pero parece contradictorio todo esto porque se pedía la renuncia de Castillo, se pedía la vacancia de Castillo, sin embargo terminó yéndose la presidenta del Congreso. Y por el otro lado Castillo comienza a fortalecerse, ¿no? Comienza a ganar ciertos adeptos. Yo ahí tengo una opinión diferente, Carlos. O sea, yo no creo que Castillo comience a fortalecerse. Yo lo que entiendo es que hay un momento de confusión. Mira tú lo que ha sucedido en Chile, que es un tema tan interesante. El país, digamos, a pesar de toda la retórica y a pesar de toda la propaganda comunista y filocomunista y la repartición de recursos desde el propio poder y todo lo que se ha hecho en el país del sur, cuando se plantean ya los temas en serio, la sociedad responde de una manera diferente, ¿no? O sea, ese tipo de extremos que lo que llevan es a una confrontación permanente entre peruanos es algo que, o entre gente de una misma nacionalidad, en el caso de los chilenos, es lo que lleva al final a la gente a reflexionar, y entonces todos en el Perú nos tenemos que poner a pensar si es que lo que queremos es que cada vez que alguien salga recurra a, digamos, a conflictos de todo tipo, de ricos contra pobres, de provincianos contra capitalinos, de los de la costa contra la sierra, en fin, de todo tipo, y raciales también, ¿no es verdad? Desconociendo precisamente que la inmensa riqueza del país y la inmensa potencialidad está justamente en su constante y continuo mestizaje, no solamente de españoles y de indios que fueron posiblemente, o de incas que fueron en el origen, sino fundamentalmente de gente de todas las nacionalidades y razas del mundo, como sucedió con los chinos, con los morenos, con los negros, con, en fin, todo tipo de razas. Nosotros somos una mezcla que, como dijo pues Ricardo Palma con mucha gracia, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Aquí no existen razas puras, y apelar a la raza, que es un concepto que además ya Hermann Heller, que es uno de los grandes tratadistas de la teoría del Estado de comienzos del siglo XX, señalaba, es absurdo estar hablando hasta hoy del tema racial, porque ya a comienzos del siglo XX nadie podía sostener siquiera que había razas puras, cosa que después sostuvo Hitler. Hoy día es menos posible, y mucho menos posible en el Perú. Cuando tú empiezas a generar discursos de odio, lo único que haces es destrozar un país, es decir, generar efectivamente una mala querencia. Mira cómo en Chile, no obstante que le ofrecieron a las comunidades que iban a tener X parlamentarios, etcétera, todo lo demás, los lugares donde menos votos sacó su proyecto de constitución fue precisamente esos donde supuestamente debía de ganar por gran cantidad de menos recursos, efectivamente, votos, ¿no? Efectivamente. Claro, este discurso de divisionismo es el discurso que utilizan este tipo de gobiernos, ¿no? Es típico, ¿no? Pero en fin, para terminar, señor Alberto Borea, ¿qué perfil tiene que tener el nuevo presidente o presidenta del Congreso? Hay que recordar que esta censura se da después de 20 años con Marta Hildebrand, pero ahí encontramos un Valentín Paniagua, que asumió la presidencia y luego el Congreso y luego la presidencia del Perú. Pero las condiciones que tenemos son totalmente distintas. ¿Habrá un Valentín Paniagua? No lo creo, pero alguien que tenga al menos el criterio para poder lograr una transición democrática y lo menos traumante para los peruanos. Esperamos que sí, esperamos que Dios ilumine a los parlamentarios, aunque sea, digamos, por un golpe de suerte o por lo que fuere, es decir, por un llamado de él,
terminen votando por una de las personas que, aunque no tenga una preparación política, porque veo que las que están ahí no tienen ciertamente preparación política, o los que están tratando de adquirirla son todavía personas que están en el proceso, especialmente los más jóvenes. Los que han llegado ya en una edad madura son gente que viene de otras ocupaciones a la política. Sin embargo, son gente, seguramente varios de ellos, de buen criterio, y ese buen criterio que han tenido en las profesiones que han desarrollado podrán trasladarlo también a la vida política para poder, digamos, llevar adelante los valores, o por lo menos los sentimientos, las sensaciones que los peruanos tenemos respecto a que queremos un país sin gente que todos los días nos salga con una sorpresa de cuánto y cómo se ha robado, y cómo los amigos suyos son justamente todos los que se están enriqueciendo. Y ahora sale con un cuento de que, digamos, la oposición o la gente que está en la prensa le pone los temas y no son verdad. Eso es pues absolutamente falso, nadie se lo puede creer, y lo que tenemos que hacer es salir a confrontar eso duramente, sin necesidad de insultar, sin necesidad de, digamos, anatemizar a los rivales, pero sí poniendo una clara diferencia entre lo que es un gobierno de ese tipo con lo que debe de ser un gobierno convocante, lo que tiene que ser un gobierno de construcción. Y por eso nosotros en la Unidad Democrática de Centro estamos haciendo ese esfuerzo de poder ir allegando hacia un partido político con doctrina, gente que se vaya formando, especialmente a gente joven como Alfredo El Visuri, como a Carlos Aranguri, como a David Rojas, en fin, como mucha gente. Y yo quiero terminar invitando a todos tus televidentes, especialmente a la gente que quiere participar activamente en la vida política dentro de cánones éticos, que nos contacten al correo contacto.unidece@gmail.com. Unidece se escribe UNIDECE, de Unidad Democrática del Centro. Contacto.unidece@gmail.com, y nos den sus posibilidades, nos manifiesten su deseo de querer trabajar en hacer de verdad partidos políticos en el Perú, y nosotros encantados estaremos en contacto con ellos. Quedó demostrado que los extremos son malos. La extrema derecha, la extrema izquierda, finalmente no han cumplido su papel como debieran. Así que tal vez el centro sea el equilibrio. Señor Alberto Borea, le agradezco muchísimo. Muy buenas noches. Gracias a ti, Carlos. Muy gentil como siempre. Un abrazo fuerte. Alberto Borea Odría estuvo con nosotros, destacado constitucionalista, político peruano también, pues intentando también seguir bregando por el país, ¿no? Como tenemos que hacer. No hay que perder las esperanzas.